La pastelera más experta. Me gusta mucho la pastelería. No hace mucho terminé mi curso de pastelería profesional y siempre quise tener mi propio negocio. Mientras estuve estudiando, también estaba trabajando con la meta clara de ahorrar para tener mi propia pastelería. Con mucho esfuerzo logré ponerla en un local no muy grande en el centro de la ciudad. Aunque allí la renta es un poco más costosa, siento que hay más posibilidad de mantener buenas ventas, porque por allí pasa mucha gente. Recién abrí mi pastelería, me di cuenta que las cosas no serían tan fáciles, así como yo las había imaginado. Aunque era un sitio muy transitado, a la mayoría de las personas les da miedo comprar sus pasteles en lugares desconocidos. Prefieren ir a las pastelerías tradicionales de la ciudad, porque ya conocen el dicho que es mejor bueno conocido que malo por conocer. Entonces, hacer que mi negocio despegara económicamente no ha sido nada fácil. Cuando estaba cumpliendo mi primer año con la pastelería, no quería ver frustradas mis metas. Por eso continué esforzándome para no cerrar la pastelería. Pero la situación económica cada día es más apretada y es realmente muy difícil conseguirlo de la renta. Así que cada día veía más lejana esa meta de convertirla en la mejor pastelería de la ciudad. En cambio, veía más la frustración de tener que cerrar mi negocio. Sin embargo, en medio de esa lucha, me di cuenta que había algunas falencias en mi pastelería. Como les dije, yo acababa de hacer mi curso, entonces todavía me faltaba experiencia, y por esa razón se me dañaban algunos productos, los cuales tenía que realizar nuevamente para no quedarle mal al cliente. Y esas eran pérdidas que no se notan en una semana, pero en un año sí hacen una diferencia. En ese momento decidí que necesitaba conseguir a alguien de experiencia para que me ayudara a sacar a flote mi pastelería. Hice varios anuncios y por fin llegó una señora de edad madura a ofrecerse para el puesto. La señora se presentó muy segura de sí misma y empezó a contarme toda la experiencia que tenía. Me dijo que había hecho muchos cursos, tenía especializaciones en pastelería gourmet, francesa, típica tradicional, y me habló que había trabajado en varias pastelerías, algunas muy importantes de la ciudad, pero que por circunstancias personales había tenido que salirse del último puesto de trabajo y ahora estaba allí ofreciéndome sus servicios. Yo la vi tan convencida de todo lo que me dijo que muy fácilmente le creí, porque hablaba con mucha propiedad. Además, después de que hablamos un rato con respecto a cómo serían los lineamientos del contrato de trabajo, ella me dijo que sin importar que le diera trabajo o no, quería hacerme unas pequeñas sugerencias de cosas que veía a su alrededor y empezó a mencionar algunas cosas específicas que me convencieron. Me quedó claro que ella sabía de lo que estaba hablando. Entonces decidí contratarla. Mis días empezaron a sentirse muy entretenidos. La señora hablaba bastante y la verdad me sentía muy bien porque era divertida y también me gusta hablar. Entonces el trabajo se hacía muy entretenido. Ella me contaba de sus hijos, de su esposo, de los trabajos anteriores que había tenido y cómo había realizado megapasteles para eventos muy grandes. Y yo cada día estaba más sorprendida de toda la experiencia que ella tenía. Incluso para mis adentros me preguntaba por qué ella no montaba su propia pastelería. Pero la verdad no me atreví a decírselo porque pensé que me favorecería más que trabajara para mí y de momento creí que lo mejor sería no darle ideas, ya que ella misma no había pensado. Y para continuar con la historia, mi bella Irene de Dramas Pasteleros nos lo va a contar. Gracias, Ruth. Ella me ayudó los primeros días a revisar algunas de las fórmulas que tenía para mis preparaciones. Me dijo que debía hacerle varios cambios. Me ayudó a organizar diferente las vitrinas y la parte de la exhibición de la pastelería, de tal forma que se viera más atractiva. Además, me dijo que era muy importante que montáramos nuestra propia tienda virtual para que la gente pudiera comprar directamente en línea, ya que las personas hoy en día les gusta ese tipo de compra rápida. Aunque a mí me parecía mejor una atención personalizada, pero me di cuenta que esas eran unas ideas muy estratégicas. Los primeros 15 días de trabajo no pudimos hacer mucho, porque yo tenía bastante producción almacenada. Sin embargo, cuando empezamos a realizar las nuevas recetas que ella me planteó, empecé a ver muchas fallas en las preparaciones. Ella insistía en que yo había hecho mal algún procedimiento, o que mis hornos estaban fallando, o los productos no estaban en buen estado. Ella me lo decía con tanta propiedad, casi como regañándome. Por eso sentía que ella tenía la razón y que había perdido mi tiempo en la academia, porque no había aprendido a hacer las cosas correctamente. La tercera semana fue caótica.
Entonces, la cuarta semana le dije que había estado reflexionando y le iba a permitir que ella se encargara de hacer la producción para esa semana. Así ella misma realizaría las nuevas recetas y preparaciones mientras yo estaría de ayudante viéndola trabajar para aprender. Pero ella me dijo que yo le había contratado como auxiliar, no como jefe de pastelería, que si yo quería que ella ocupara ese lugar, debía mejorarle su condición salarial. Le expliqué que en este momento la situación económica de la pastelería no estaba para pagarle más de lo que le había ofrecido, pero que en el momento en que la pastelería empezara a funcionar mejor, con la experiencia que ella tenía y con las nuevas recetas que me estaba proponiendo, yo le mejoraría su salario. Sin embargo, ella se mostró renuente. Me dijo que por esa misma razón se iba de las otras pastelerías, porque querían aprovecharse de toda la experiencia de ella y que siempre le decían lo mismo: cuando yo gane más, le pago más, y nunca le cumplían. Yo le dije que conmigo sería diferente, porque yo era una persona seria, honesta, y no quería aprovecharme de su experiencia ni de su buena fe. Y si ella estaba dispuesta a colaborarme, yo también le cumpliría. En ese momento me dijo que ella no estaba dispuesta a trabajar como jefe de pastelería por un simple salario. Y si ella iba a trabajar de esa manera, lo haría como socia, es decir, por el 50% de las ganancias de la pastelería. Entonces le dije que ahora era ella la que quería aprovecharse de mí, porque yo no podía trabajar con ella como si fuera una sociedad. No la teníamos. Ella en ningún momento me estaba ofreciendo invertir un capital. Le dije que me dijera exactamente cuánto quería ganar y yo decidiría si podía pagarle eso o no. Pero ese trato que ella me ofrecía de tipo sociedad no podía llegar a ser. En verdad, no sé cómo logré decírselo tan calmada, porque por dentro sentí mucha rabia con esa actitud. Sin embargo, tanto ella como yo sabíamos que la necesitaba, sobre todo yo, porque creía que sin la experiencia de ella no podría sacar a flote mi pastelería y tendría que terminar cerrándola. Además, antes de contratarla estaba a punto de hacerlo y ahora, después de compartir casi un mes con ella, escuchando todo lo que sabe, creí que sin ella mi negocio no sería nada. Entonces me dijo que estaría dispuesta a trabajar 3 meses por el doble del salario que le ofrecí. Y luego, cuando la pastelería despegara, porque ella estaba totalmente convencida de que mis ventas iban a crecer muchísimo, tendría que aceptar que trabajáramos como si fuera una sociedad. Le pedí un tiempo para pensarlo, pero de verdad me daba mucha rabia. Sentía que ella estaba aprovechándose de mí por la situación, porque sabía que yo la necesitaba. Sin embargo, yo creía que si no la contrataba, durante estos siguientes 3 meses tendría que cerrar mi pastelería, porque ya estaba en un punto en que no aguantaba más la situación económica. Estaba al borde de la quiebra. En ese momento creí que aceptar su propuesta era apostarle al todo por el nada. Sería mejor tener el 50% de algo que tener el 100% de nada, y decidí que le haría una propuesta. El día que la contraté, le dije que le daría un mes de prueba. Yo la verdad ni siquiera me tomé el tiempo de llamar a las referencias laborales que ella me dio. Sin embargo, como no la conocía, pensé que lo mejor sería darle un tiempo específico de periodo de prueba. Entonces le dije que ella todavía estaba en su periodo de prueba, pero que iba a hacer una concesión. Durante la semana que restaba del mes, le iba a pagar el sueldo que ella me estaba pidiendo, es decir, el doble, pero solamente se lo pagaría lo que correspondía a esa semana, ya que las otras 3 semanas había trabajado como ayudante. Creí que sería la mejor manera para lograr que ella se hiciera cargo de las funciones de jefe de pastelería y poder aprender a realizar las recetas. Además, estaba convencida de que las cosas funcionarían y estaría dispuesta a aceptar el trato de ella, porque esa era la mejor decisión para no ver frustrado mi sueño. Pero en ese momento me di cuenta que ella se puso un poco nerviosa. Me dio la impresión de que ella esperaba que yo no aceptara. Sin embargo, en medio de sus expresiones nerviosas, aceptó. Pero ustedes no se alcanzan a imaginar el caos que fue esa semana. Yo me limité a estar a su lado, atender a los clientes y ayudarle a alcanzar las cosas. Nada que tuviera compromiso con realizar ninguno de los procesos.
porque realmente quería ver cómo preparaba ella todo para aprender. Pues resulta que las dichosas recetas que ella me planteó no le funcionaban. Los pasteles y los otros productos salían mal. Cada que sacaba del horno le echaba la culpa a algo diferente, que era por la harina o el polvo de hornear, o el horno, que debería tener algún problema. Incluso dijo que las batidoras no tenían suficiente fuerza. Ella le echaba la culpa a todo, pero con tanta propiedad que cualquiera le creería. Sin embargo, más pronto que tarde, empecé a darme cuenta que, al menos con mis recetas, salían bien los pasteles y cada uno de los productos. En cambio, las recetas de ella no. Como les dije antes, fue una semana caótica. Perdí en materia prima lo que no había perdido en todo el año que tenía trabajando sola en la pastelería. Cuando se terminó la semana, le reclamé diciéndole lo que había estado pensando con respecto de mis recetas y las de ella. Se puso tan nerviosa que empezó a hablar incoherencias. Además, se portó muy grosera conmigo. Yo me alteré bastante, ya no logré contener mi rabia, así que decidí salir de la pastelería a tomar aire y a pensar qué iba a hacer con esta señora. Cuando regresé, tomé su hoja de vida y empecé a llamar a sus referencias laborales, y en ninguna de las 3 referencias que puso la conocían. En ese momento me di cuenta que era una impostora mentirosa. Obviamente, ese mismo día le dije que ya no trabajaría más para mí, que si cumplía su periodo de prueba y que yo no estaba dispuesta a pagarle más porque era una mentirosa. Le dije que ya había llamado a confirmar sus referencias y en ninguna parte la conocían. Además, había quedado en evidencia que ella no sabía nada, porque toda la semana lo único que me generó fue pérdidas. Así que solamente le pagaría lo que había dicho inicialmente. Pues imagínese que esta señora se ha transformado. Me dijo que ella no estaba dispuesta a que yo le robara de frente, porque me había comprometido a que esa última semana le pagaría doble. Entonces que le diera el dinero prometido, si no ella me demandaría en la oficina de trabajo. Le dije que era una descarada, pero bueno, le pagaría el doble la última semana, pero que le descontaría todos los daños que me hizo. Y claro, se puso más furiosa. Me dijo ladrona, estafadora, porque haciéndole las cuentas, ella saldría debiéndome. En ese momento pensé que yo no podía ser igual que ella, así que le dije que solamente le iba a dar la mitad de lo que le correspondía y tomaría el resto como pago por los daños que me ocasionó. Mi sueño terminó frustrado. Me tocó cerrar. Por ahora solo trabajo en casa y espero algún día poder montar mi pastelería otra vez. Queridas seguidoras y seguidores, la confianza es como un espejo. Una vez que se rompe, nunca vuelve a ser la misma. Es muy importante ser muy selectivo a la hora de decidir en quién vamos a confiar, sobre todo en temas laborales.